Y bien, USAID con el IEP, en fin, la POP, es decir, American Barometer, el Barómetro de las Américas, han sacado este libro, que lo sacan más o menos cada 2 años, Cultura Política de la Democracia en Perú y en las Américas, todas las Américas. 2014, Gobernabilidad Democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas. Bueno, estamos con Patricia Zárate del Instituto de Estudios Peruanos, que ha colaborado en este trabajo para hablar de los resultados. Patricia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, es muy interesante, es una cosa muy difícil de abordar en una entrevista relativamente corta, ¿no? Porque hay mucha información y mucho análisis. Ahora, quería comenzar por algo que está más o menos al final, y es que el Estado peruano, según las encuestas estas, es percibido por los encuestados, por los peruanos, como una entidad, dice, que no está en capacidad de hacer que las leyes se cumplan, ¿no? Y esto es un asunto que tiene mucho que ver con la actualidad, ¿no? Y muestran ustedes unas encuestas, no sé si las tenemos ahí, por favor. Percepción sobre la probabilidad de ser sancionado, por ejemplo, probabilidad de ser castigado por comprar DVDs piratas o CDs piratas, solo 33%, de eso es 36% de probabilidad de ser... O sea, lo que le preguntamos al encuestado es, si usted compra un DVD, ¿cuán probable cree que sea que el Estado lo sancione en una escala de 1 a 10? En realidad esos son promedios, entonces 33 en una escala de 0 a 100. Entonces, vemos cómo va aumentando a medida que el delito es más grave, digamos. Una cosa es la piratería, que es mucho menor que robarse la luz, ¿no? Porque el robar la luz hay 48% de posibilidades de que... 6 de que el encuestado cree que la mitad de los... no la mitad, bueno, pero por ahí los encuestados creen que el Estado sí podría sancionarle si es que se roban la luz, y aumenta un poco más cuando se habla de terrenos privados, ¿no? Si yo invado un terreno, solamente hay 50% de posibilidades de que me castiguen. Es decir, es increíble, es decir, es bajísimo. La gente, y por otro lado, también es una cosa doble, porque se le pregunta al encuestado, para una necesidad nacional, ¿usted cree que el Estado pueda estatizar alguna propiedad privada? No, la mayoría no quiere que lo hagan, ¿no? Entonces, claro, le exigen, o sea, no creen, decimos que el encuestado no cree, pues no le tiene miedo al Estado. Se puede pasar la luz roja, vamos a ver quizá un gráfico sobre lo de si le dan boleta en las tiendas, ¿no? O sea, nadie hace caso. Tenemos ese siguiente gráfico. Porcentaje al que le dan boleta en venta en las bodegas de su barrio. Nunca 71%, casi 72%, casi nunca, casi 15%. Entre los dos son casi 90%. Claro, solo el 3%, ahí no es casi siempre, sino siempre, solo el 3% siempre le dan boleta sin que lo pidan, ¿no? O sea, sí le dan, algunos si le piden, sí le dan, ¿no? Pero uno tiene que pedirles en la tienda que le dé boleta. Entonces, o sea, no está en el ciudadano, no está en su conciencia que tiene que dar boleta o que tiene que pedirla para que el Estado pueda tener los recursos que necesita para brindar servicios, ¿no? Bueno, claro, esto tiene que ver con la debilidad, con la ineficiencia, con la corrupción de las instituciones, ¿no?, encargadas de aplicar la ley. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, un comparativo de confianza en el sistema judicial. Perú está en último lugar. Ahí hemos seleccionado solo algunos países, pero son 28 países, ¿no? ¿Cuántos son? 25 países. Son 28 países para la ronda, aunque en el libro solo hay 25, porque esto lo hemos escrito el año pasado, y solamente había llegado la base de datos de 25 países. Entonces no podíamos esperar a los 28 para tener el libro, si no lo publicamos más tarde, pero sí, pero lo he probado hace poquito con la nueva base y sigue en el último lugar. Y en el tema de lo de las boletas, sí hice el comparativo antes de venir para ver, solo Venezuela está peor que nosotros en el tema de las boletas en las tiendas, ¿no? O sea, ahí es mucho más porcentaje el que nunca le dan boleta en su tienda. Es decir, bueno, la verdad es que efectivamente pues el Estado tiene muy poca penetración, ¿no?, y muy poca capacidad de aplicar la ley. Ahora, una causa, como decíamos, es las instituciones que no tienen
no funcionan bien. El último país en confianza en el Poder Judicial. Y estamos en el puesto 18 de 25 en confianza en la policía. No sé si tenemos ese... Confianza en la policía, sí, pues estamos en el puesto 18 de 25. Estamos entre los últimos. Entre también. los últimos. Y donde están primero siempre es Chile, por ejemplo. Siempre Chile, está primero. Siempre está primero. O sea, obviamente Canadá este año está encima, ¿no? Pero de nuestros países cercanos, Chile se mantiene siempre. Los carabineros son una institución muy respetada muy respetada al sur. Ni Poder Judicial ni Policía respetados. Tenemos que rehacer una reforma profunda a esos dos sectores, obviamente. Ya este debe ser el gran tema quizás del próximo gobierno, ¿no? Así como se ha puesto ahora un ministro de Educación, que algunos candidatos a la presidencia ya están hablando de mantenerlo. Debería haber un ministro del Interior de gran primer nivel que se mantenga a los 5 años y exigir también pues al sistema judicial que se reforme. Sí, a mí me sorprende porque en otro estudio que hicimos sobre seguridad en el IEP, sobre Estado y seguridad y desigualdad, hicimos la lista de todos los ministros desde el retorno a la democracia y en promedio duraban 8 meses. El ministro del Interior, no hay un ministro que supere un año. Imposible, pues, imposible que puedas tener una reforma en la policía. Así es. O sea, reforma en la policía, pero también es eso, es el hecho que, no sé, en algún momento lo mencionarás, el hecho de que también está asociado para todo ese tema de inseguridad el tema de la confianza en el Poder Judicial y que castiga al culpable, que es en el momento, ¿no? Entonces, son dos cosas. La policía dice, ya, capturamos al ladrón, ¿y qué pasa? No pasa nada porque, claro, a veces son delitos muy menores también. Había ese cuadro que nos mandaron de confianza en que el Poder Judicial va a castigar al culpable, ¿no? Bueno, ahí no estamos en el último, pero casi en el penúltimo lugar, en el penúltimo lugar, de que cuánto confía, o sea, si usted es víctima de un robo o asalto, confía en que el sistema judicial castiga al culpable, estamos en el último lugar. Casi nadie confía en que el sistema judicial pueda castigar al culpable. Es que no hay un sistema pues de atención primaria de la justicia, como venimos sosteniendo acá, ¿no? A un pequeño cogotero, un pequeño ladrón, ladronzuelo, un delincuente menor lo atrapan y lo sueltan, porque como la pena no alcanza 4 años, entonces debería haber un sistema distrital de jueces, de fiscales, de calabozos distritales, lo metes después 2 semanas, 1 mes, o si no, actividades comunitarias, ¿no? Que también eso no funciona, bueno, o eso, pero si eso sí funcionara, ¿no? Pero lo otro lo pones, lo guardas unos días, unas semanas, y con asistencia social, ¿no? Y traes a la familia, y ¿qué pasa acá? Pero... tiene que haber sensación de castigo, porque la sensación de impunidad es tremenda. Es la sensación de impunidad y lo malo es que todo eso socava pues la legitimidad del propio sistema. Sí, exacto. Y entonces la mayoría quiere que, o piensa que los militares van a solucionar todo. Sí, pues, ¿no? La mayoría quiere que... Eso dicen, ¿no? En que el 70%... 70% quiere que para enfrentar los temas de delincuencia, que las fuerzas militares se encarguen. Sí, pues poner a soldados ahí en las calles. Sí, entonces, o también la mayoría justificaría un golpe militar para solucionar temas de delincuencia. O sea, se socava mucho el sistema democrático con este problema. O sea, es como el sistema de justicia y de seguridad, como tú dices, tiene que ser algo que el Estado debe asumir. Ahí también solamente hemos seleccionado unos países, pero son 25, ¿no? De 25... Estamos en primer lugar, sí. Eso se mantiene y lamentablemente se mantiene... a lo largo de todos los años de la encuesta. Esta es la 5ª ronda del barómetro, y en todos los años o hemos estado en el primer lugar o hemos estado en el segundo en victimización. O sea, casi siempre o con Ecuador o con Argentina hemos estado en victimización, a diferencia de otros países. Eso sí, la victimización no es tan violenta, los delitos, la delincuencia no es tan violenta como en otros países. Si tú ves el dato de Venezuela, el 65% de las víctimas de un acto delincuencial han sido víctimas de robo a mano armada. Mientras en el Perú el mayor porcentaje de las víctimas de un acto delincuencial son por hurtos. O sea, sin violencia. Sin violencia, le arranchan algo, le roban en el carro, no sé. O sea, sacan la billetera, el celular, ¿no? Ya. Pero no es como otros países o como Honduras, que está como el 58%. Bueno, de hecho la tasa de homicidios en el Perú está debajo del promedio, es baja, sí. ¿no? Pese a las muertes que estamos viendo de los sicarios y todo. Todavía estamos en niveles muy lejanos a los que tiene Centroamérica y México.
Cuando hablamos de victimización, se refiere a la pregunta, ¿en el último año usted ha sido objeto de algún delito, de algún robo, de algo? Exacto. Sé que se refieren a los pequeños robos en la calle o que se metan a tu casa o algo de eso. Es en la casa, o una extorsión, o una estafa, que casi siempre estafa y extorsión están en los últimos lugares. O también una agresión física, ¿no? Que alguien venga y lo golpee, qué sé yo, ¿no? Aunque no le robe nada, pero es todo lo que es un delito. Y la mayor parte de los delitos que registran los encuestados es, como te digo, robos sin violencia. No recuerdo la proporción, no lo tengo por acá a la mano, de lo que es extorsión, por ejemplo, que es una cosa... Es una cosa que justo queremos... Parece que creo con 3% sí, o algo así, más o menos. Es pequeña. Pequeña, pero claro, de todos modos... Pero ya dejó de estar en otros, ¿no? Claro. Y además es también... En el tema de, por ejemplo, si vemos lo de violencia, ¿no? Es que no son testigos, no estamos en los primeros lugares, por ejemplo, de robos en el vecindario, como si está Argentina, ni venta de drogas, no estamos en los primeros lugares, ni tampoco si ellos ven que hay extorsión o chantaje en el vecindario. O sea, realmente, pese a que estamos en el primer lugar de victimización, en los casos graves no estamos en los primeros lugares. Los casos, bueno, el pequeño delito, pues ese precisamente que se resuelve a nivel básico, a nivel del distrito, con un sistema de atención primaria de la justicia. O con mucha prevención, ¿no? O con mucha prevención, claro. O sea, hay muchas zonas oscuras en Lima, qué sé yo, hay cosas que realmente le corresponden a los alcaldes, ¿no? O sea, mejorar ayuda mucho que ilumines un parque. Claro. Que en una pared horrible le hagas un mural, claro. ¿No? Entonces eso le da... la ventana rota, pues no permitir que las cosas se deterioren más. Arreglar el deterioro y entonces tiende a arreglarse todo. Exacto. De acuerdo. Y bueno, programas pues de deportes, de campeonatos, de participación, de entretenimiento de la juventud, trabajo. Es que eso es algo que ya debió verse desde hace tiempo, porque nuestra estructura demográfica ha ido cambiando en los años y ya teníamos un bolsón de jóvenes y ya no somos una pirámide, claro. Somos un barril, donde el mayor grupo etario son los jóvenes. Entonces siempre tenemos urbanización creciente, crecimiento económico y aumento de jóvenes. Ya hace 10 años se tenían que haber hecho políticas para prever esto. Los alcaldes, pues ¿dónde están los alcaldes que se dediquen a las cosas que tienen que hacer? Y hay este cuadro que refleja cómo la preocupación de la seguridad se ha incrementado, ¿no? El porcentaje de peruanos que declara que la seguridad es el principal problema, ahí lo tenemos creo en pantalla. Ha pasado de 10.2% en 2006, perdón, al 46, casi 47% en 2014, es decir, la preocupación es el principal problema. De hecho, es de lejos en este momento el principal problema que no era antes. Ahora, ahí hay dos cosas, porque también la economía, como ves, que antes era el principal problema con 71%, ha pasado a tener menos de 30%. Entonces también contribuye al hecho de que el principal problema sea la inseguridad, el hecho de que ha disminuido nuestra preocupación por la economía, a diferencia de la región, que todavía la economía sigue siendo el principal problema para todas las Américas. De acuerdo, eso es gracias al crecimiento que hemos tenido, pero al presidente Humala no le preocupa el crecimiento, entonces vamos a decrecer y ahí sí vamos nuevamente a regresar con estas cosas. En victimización por corrupción estamos en el 6º lugar, en comparación con los otros países, pero la percepción de corrupción es muy alta. O sea, 9 de cada 10 piensa que la corrupción entre los funcionarios públicos está algo o muy generalizada. O sea, hay una percepción de que todos son corruptos, ¿no? De que todos los funcionarios son corruptos. Y el que va a hacer un trámite, por lo general la mayoría de gente va a hacer trámites, tiene relación con la policía o con las municipalidades. Entonces ahí también hay la victimización viendo todas las instancias en las que fue víctima de corrupción, el que hizo algún trámite, llega a 26%. También incluso hay corrupción en educación, en salud, en educación y salud. Pero eso es algo que encontraba Ipsos también, me acuerdo, hace muchos años, en sus estudios sobre esto, y en todos los estudios. Para pasar de año, de repente, notas, cosas así. Incluso yo la corrupción, y yo lo sentiría algo mejor, el problema para mí es el acoso a las estudiantes mujeres por parte de sus profesores para que pasen de año. Eso me parece gravísimo, ¿no? Gravísimo.
Por eso también no extraña que estemos en último lugar en satisfacción con las escuelas, o sea, eso también es un cuadro que teníamos, último lugar en satisfacción con las escuelas. Es una percepción, obviamente. Entonces, lo ponemos en se está mejorando, pero persisten problemas pues de que las clases no se inician a veces a tiempo, o que en las zonas rurales los profesores se toman vacaciones extras, ¿no? Sí, pues, esto fue el 2014, ¿no? El 2014. Recién había comenzado a ver, esperemos que este año mejore. Eso haya mejorado un poco, efectivamente. Bueno, extraordinario trabajo realmente debería ser una agenda, deberías determinar la agenda electoral del año 2016 y la del gobierno del próximo periodo. Es que yo creo que mucho de política pública se puede hacer a partir de esos datos, claro. Y tener estos 5 años, ya porque tiene uno tendencias, y ahí quiero agradecer públicamente a USAID, porque sin USAID realmente no hubiéramos podido tener 5 rondas de encuestas para Perú y para varios países de América. Un aporte fundamental entonces de USAID. Patricia Zárate, muchísimas gracias por tu participación en la ADN.